Hola, muy buenos días. Feliz 2025 para todos, todas. Espero que estén súper bien. Si hay hombres por aquí también, bienvenidos. Me encanta que estén aquí. Hoy estoy muy contenta de poder regresar. Hace ya casi un mes no podía hacer estos devocionales porque realmente no habíamos tenido tiempo, muchachos. Hemos estado, bueno, llegó mi hermano de sorpresa, luego todo lo que tiene que ver con el año nuevo. Nos dedicamos 100% a estar con mi hermanito. Siento que fue unos días de mucha recarga emocional y como que estaba súper enfocada en él, así que dejé de hacer estos lives bastante tiempo. Los saludo a todos, Kate, siempre en mi corazón. De verdad, quiero mucho. La ya no sé cómo se pronuncia. Milky, Carlet, muchas bendiciones, muchachos, ¿cómo están? Bueno, miren, Los Ángeles la semana pasada, nosotros vivimos en una ciudad que se llama Ontario, o Rancho Cucamonga, y todo lo que pasó con los incendios fue casi a 40 minutos de acá, pero vieron como muchas sesiones de los incendios. Gracias al Señor, pues acá hubieron demasiados vientos. Hubo momentos donde de verdad experimentamos mucho temor porque eran unos vientos impresionantes. O sea, se podían caer los postes de la luz y generar caos, que al parecer es como lo que sucedió en esa zona. Y bueno, pero gracias al Señor estamos bien. Hemos estado orando mucho por esas familias que lo perdieron todo, donde hay familias con mucho dinero, pero también hay familias que perdieron todo lo que tenían. Así que hemos estado orando mucho por esas familias y porque la ciudad se siente triste. De verdad es que cuando sales se siente como esa tristeza y como el pastor lo decía el domingo, como una sensación de un no sé qué, pero sabes que hay cosas que están pasando y que hay batallas que se están peleando. Algo muy espiritual. Así se siente. Así que bueno, gracias al Señor estamos bien. Estamos muy agradecidos con Dios eh, por esta temporada, por esta nueva temporada. Y en las historias les quiero dejar encuestas porque quiero saber cuál es como el horario más conveniente para ustedes, si lunes o martes. También quiero dejarles encuestas porque quiero hacer de este espacio como algo más oficial, en que ya tengamos un nombre, nos organicemos. Quiero estar mucho más organizada este año con este espacio y orando al Señor para que me dé el tiempo y la ocasión de poder hacerlo, porque ya saben, pues estamos con muchas cosas, entre ser mamá, ser esposa y nuestro trabajo, nuestra empresa, la iglesia. Siento que a veces es mucho, pero esto es una responsabilidad que siento, eh, y que me encanta poder sacar este espacio de mi estudio personal para compartirlo con alguien. Entonces es algo que no quiero dejar de hacer. Y bueno, estamos bien. Empezamos el año con un virus horrible, pero estamos muy bien. ¿Ustedes cómo han empezado el año? ¿Cómo les ha ido? No sé si ya han estado planeando su año, si ya tienen sus meses organizados, como sea que funcionen. Pero algo que quiero invitarlos a hacer, y es a entender lo que el Señor les está hablando en esta temporada. Yo siempre quiero estar como atenta a lo que el Señor me dice en cada temporada. Y les cuento que dentro de lo que el Señor ha estado hablando a mi vida durante esta temporada, ha sucedido algo demasiado profundo y tocó directo con mi rol como esposa. Hemos estado viviendo una temporada de cosas hermosas, pero con muchos altibajos siempre. Y el Señor sabe y conoce el porqué de todas las cosas. A veces uno como ser humano es muy rápido para juzgar, y hay gente que desde afuera puede entender tu vida de una manera, pero obviamente nadie sabe con lo que luchas, nadie sabe los procesos que has estado viviendo en intimidad con Dios, nadie sabe.
Y dentro de todas esas cosas que ustedes por supuesto desconocen, el Señor ha estado trabajando cosas en nosotros como familia que hemos entendido que hacen parte de su propósito y de su plan. Y siempre que el Señor empieza a hacer cosas en nosotros, es difícil. Cuando el Señor empieza a trabajar, eso duele. De alguna manera empieza a tocar partes de ti que son sagradas para ti, que hasta atacan, no sé, tu ego, tu orgullo. Muchas veces atacan zonas de ti de comodidad. Y algo que le he estado pidiendo al Señor, Señor, de verdad, haz lo que quieras. Haz lo que quieras, como mejor te parezca. Moldéanos. Pero yo se lo dije al Señor hace una semana en un tiempo de oración. Le dije, Señor, yo sé que esto que te estoy diciendo me va a costar, pero transfórmame. Yo genuinamente no quiero este año ser la misma persona del año pasado. Yo genuinamente no quiero ser este año lo mismo que he sido durante los últimos años. No quiero pensar igual, no quiero hablar igual, no quiero comportarme igual. Señor, transfórmame. Y aunque sé que este proceso de transformación me va a doler otra vez, transfórmame. Y como familia empezamos a decir lo mismo, Señor, transfórmanos. Ahora vamos a ser papás de 2. Y estamos como, Dios, ¿qué tienes para nosotros este año? Ya tenemos una doble, triple responsabilidad. Y de veras que llegan días donde decimos, Señor, ¿qué vamos a hacer con esto? No queremos ser iguales. Hay cosas que hemos vivido en las que decimos, si hubiera actuado así, tal vez esto no hubiera pasado. Y hay cosas de nuestro carácter en las que el Señor sí o sí tiene que empezar a trabajar. Así que yo quiero, como mujer, como esposa, a ti, yo no sé si estás escuchando y eres un esposo y tienes la necesidad de como hogar entender tu rol también. Qué bueno que te quedes y que compartas este live con tu esposa y que empiecen como familia a implementar la palabra de Dios en sus vidas. Eso definitivamente va a transformar absolutamente todo lo que somos y lo que hacemos. Donde llega el Señor, todo se transforma. Así que les contaba todo esto porque hoy quiero hablarles, como se los dejé, de nuestro rol como esposas. Perdónenme, pero me estoy recuperando aún. Y dentro de nuestro rol como esposas yo estaba leyendo sus mensajes y hubo una semana que encontré como 10 mensajes de chicas de mi edad, tal vez, algunas quizás menores, otras quizás mayores, no lo sé, pero encontré muchos mensajes acerca de la convivencia en el matrimonio. Encontré también un par de mensajes acerca de chicas que se van a casar y otro par de mensajes de chicas que están enamoradas y de pronto no son correspondidas, otros mensajes de chicas que están en un noviazgo en el que sienten como que ven actitudes demasiado extrañas, pero están muy enamoradas de esa persona. Así que yo empecé a sentir la necesidad, también desde lo que yo vivo, empecé a sentir la necesidad de hablar de estos temas. Así que hoy voy a hablar del rol como esposa, pero la próxima semana voy a estar hablando acerca de las elecciones que hacemos, de cómo entender la voluntad de Dios en mí para elegir o no a una persona. Y hoy quiero dedicarle este rol, este live, a las esposas, a nuestro rol como esposas, porque todos los mensajes que ustedes me han enviado hay una necesidad inmensa en este tema. Y aunque yo he orado tanto y le he dicho, Señor, dame el criterio para hablar de esto, porque tengo muchos asuntos de mi vida en los que aún debo trabajar, y parte de estudiar esto surgió por una necesidad propia, porque hay cosas de mí como esposa que yo digo, Dios, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué actué así? ¿Por qué no me importa esta parte? ¿Por qué esto? Me cuestiono, lo llevo a oración, empecé a estudiar y como que el Señor empezó a hablar directamente a mi vida con lo que les voy a compartir.
Esta semana estábamos con mi esposo, fuimos a la iglesia, salimos de la iglesia, fuimos a comer y estando dentro de nuestras conversaciones, algo que amo mucho de mi esposo y yo como pareja es que hablamos demasiado. O sea, todos los que están cerca de nosotros saben que nosotros dos todo el tiempo estamos hablando de nosotros, todo el tiempo estamos cuestionándonos, todo el tiempo estamos hablando mucho acerca de lo que queremos. Somos muy amigos, eso es una gran ventaja dentro de nuestro matrimonio. Y dentro de esa conversación como amigos, llegamos a conclusiones de cosas que queremos cambiar y corregir. Y yo lo llevé a la palabra de Dios, porque en esa conversación yo sentí como el Señor realmente me iluminó y me mostró cosas de los dos que debíamos transformar. No somos un matrimonio perfecto, jamás es la imagen que yo quisiera dar de un matrimonio, porque el matrimonio es algo muy complicado, es el gimnasio del alma, como me lo dijo alguna vez un pastor. Tienes que trabajar fuerte. Así que basado en esto quiero compartir el día de hoy con ustedes. Entonces vamos a, las que tengan la palabra de Dios ahí cerquita, vamos a abrir la Biblia en Génesis 2:18, ¿ok? Génesis 2:18, y quiero usar esta versión porque me gusta mucho, es de liderazgo. Esta Biblia es de mi esposo, pero me gusta mucho cómo habla acerca del liderazgo y como la óptica que da Dios, o bueno, el escritor en esta Biblia. Génesis 2:18, para las que tengan la palabra de Dios ahí, las que tengan la oportunidad, si no, perfectamente lo pueden escuchar, ¿ok? Génesis 2:18 dice entonces: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Y no sé si a ustedes como mujeres, vamos a ser súper sinceras, les ha pasado que han luchado de repente con estos pasajes de la Biblia acerca de la sujeción, o acerca de lo que es ser una ayuda, o acerca de la minimización que a veces uno como mujer mentalmente experimenta. Déjenme saber si ustedes como mujeres han luchado con ese error. Si en algún momento de sus vidas han dicho: ay, pero es que yo, ¿por qué yo tengo que hacer esto? Yo soy mamá, yo hago esto, yo trabajo, yo hago lo mismo que usted, yo tengo el mismo valor. ¿Quién ha peleado con eso? Yo tengo que ser honesta que cuando yo me casé, yo luché muchísimo con eso, porque mi carácter es fuerte. Yo siento que toda mi vida he desarrollado liderazgo tanto en mi iglesia como en trabajos o en universidad, y cuando uno llega con todas esas actitudes al matrimonio, a ti te cuesta como pelear con esas cosas. Entonces llegué yo al matrimonio con una mentalidad y llega el Señor a enfrentarme con esto. Génesis 2:18, le haré una ayuda idónea. Y yo sé que todas en esto tenemos muchas formas de pensar, porque somos una generación que, querramos o no, estamos permeadas por el feminismo. Muchachas, aquí no hay nada que hacer. Somos una generación que el feminismo nos permeó demasiado. Así que yo quiero que antes de desarrollar ese tema, ustedes hagan una oración conmigo y pidamos al Señor que nos ayude a hacer buena tierra, una tierra en la que su semilla entre y pueda dar el fruto adecuado, donde podamos entender realmente lo que la palabra de Dios dice, y que podamos escuchar este mensaje con una apertura de saber que lo que quiere Dios no es humillarme ni maltratarme, sino que lo que quiere Dios es moldearme. Entonces, antes de empezar, tómate un segundo para decir: Señor, ayúdame a escuchar con una mentalidad abierta hacia lo que tú quieres para mí. Quiero ser una mujer de poder, quiero ser una mujer de fuerza, pero también quiero desarrollar mi rol como esposa de forma adecuada, porque si el rol de construcción
me corresponde a mí como mujer. Quiero tener las bases, quiero tener la forma, quiero tener las herramientas para poder construir un hogar saludable. Esto lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Entonces, muchachas, cuando uno lee la palabra de Dios en Génesis 2:18, hay muchas versiones, hay muchas traducciones. Por eso yo les compartí en un live anterior que algo que el Señor me ha estado enseñando en esta temporada es a leer o a investigar un poquito más y a irme como a los originales para uno entender lo que el Señor quiere decir. Entonces, en la Biblia Dios habla de una ayuda adecuada. No es bueno que el hombre esté solo, crearé una ayuda adecuada. En una versión que se llama Jubileo, dice, no es bueno que el hombre esté solo, pondré una ayuda que esté delante de él. La traducción actual habla de le haré una compañía y alguien que sea una ayuda. Y el feminismo siempre ha intentado minimizar este rol de la palabra de Dios. Algo que yo lucho con el feminismo es cómo desvirtúan la palabra de Dios al poner palabras que definitivamente no son. Entonces, cuando hablan de la sujeción y cuando hablan de la ayuda, entonces, ¿dónde está tu liderazgo? Y entonces, ¿dónde está la fuerza? Pero el rol del Señor con nosotras como mujeres es maravilloso. O sea, si algo ha hecho el Señor en todo el proceso bíblico y en toda la creación y en todo el desarrollo histórico, es darnos poder a nosotras como mujeres. Así que cuando miramos la palabra de Dios, quiero invitarlas a que investiguen los originales para que entendamos un poquito acerca de lo que Dios quiere decir. Hay una palabra que se escribe E-Z-E-R y es eser. Eser en hebreo. Está escrita aproximadamente unas 21 veces en la Biblia. Eser. Así que cuando uno lee el versículo original dice, no es bueno que el hombre esté solo, le daré un eser para que lo acompañe. Eser. Esta palabra está escrita, como se los dije, aproximadamente unas 21 veces en la palabra de Dios, pero lo que más me impresionó es que las veces que está escrita, 18 de esas veces son para describir el poder de Dios. 18 veces son usadas para describir el poder de Dios. Y las demás veces las usa para darnos a nosotras como mujer una autoridad. Entonces la palabra de Dios lo que dice acá, no es bueno que el hombre esté solo, le daré un eser. Y eser tiene un significado precioso, porque significa fuerza, significa transformación, significa fuerza militante, significa transformación y significa vida, eser. Es decir, cuando la palabra de Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, le voy a dar fuerza, le voy a dar poder, le voy a dar una fuerza militante, le voy a dar transformación, le voy a dar herramientas, lo que está diciendo el Señor en su palabra ahí, a través de tu esposa, te voy a dar todas las herramientas para que ganes cualquier batalla. Esto es lo que quiere decir la palabra de Dios en Génesis 2:18. No nos dejemos llenar de pensamientos de que el Señor lo que quiere decir es que tú eres una auxiliar, o que el Señor lo que quiere decir es que tú vas así como una sombrita que no tiene nada que hacer, ni puedes hablar, no puedes hacer nada. El Señor no quiere que seas eso. El Señor, a través de ti como mujer y como esposa, le da a tu esposo un eser. Es un tiempo de refrigerio, es una herramienta, es un escudo. El eser siempre está hay algo en los términos de las batallas que es como la línea, como la línea primera, como que los que están enfrente de la batalla, nosotras como mujeres, el Señor nos da ese rol de estar enfrente de las batallas
que peleamos nosotros como familia. Entonces cuando el Señor le dice, te daré una ayuda idónea, no le está diciendo, te voy a dar a alguien que estará muy minimizado a tu lado. El Señor le está dando a alguien que lo acompañará en todas sus batallas. Y en el original dice Ezer Kenegdo, es Kenegdo, donde esta palabra también significa hecha a la medida. Entonces cuando dice Kenegdo, dice estará hecha a tu medida. Entonces el Señor le dice, te daré una ayuda exactamente hecha a tu medida. Y nosotras como mujeres, miren, esto es algo que el Señor dice en su palabra, y nosotras como mujeres, el Señor nos da tanto poder y tanta autoridad, que cuando dice hecha a tu medida, siempre nos va a dar a nosotras la responsabilidad de haber elegido. Por eso en 8 días quiero hablar de las elecciones, de cómo saber si de verdad esta persona es uno para mí, porque el Señor da una ayuda idónea hecha a la medida. Y a veces nosotros nos topamos y nos anclamos tan equivocadamente. Y hay matrimonios que se destruyen porque se anclaron equivocadamente, porque se eligieron equivocadamente. Hay mujeres soportando y viviendo tanto dolor por una elección mal hecha. Por eso es importante que cada elección que hagas, la hagas bajo la estructura de la palabra del Señor, pero también bajo la revelación de Dios a tu vida, porque debe estar hecha a la medida. Y hay personas, no todo el mundo es para ti, ¿sí? Ahora, yo no creo exactamente en que Dios haya escogido a una sola persona para ti, pero sí creo firmemente en la voluntad del Señor sobre mi vida. Y sé que hay personas con las que yo definitivamente no podría ser feliz, no podría cumplir el propósito de Dios, pero también sé que cuando estoy escogiendo bajo la voluntad del Señor, el Señor me da la capacidad de discernir y entender cuál es la medida para mí y cuál es la medida para esa persona que voy a elegir. Así que el Señor le dice en su palabra, te daré una ayuda hecha a tu medida, te daré un escudo hecho a tu medida. Y cuando profundizas en eso, es que hay mucho que decir en esto, pero cuando profundizas en los escudos, porque el eser es fuerza, poder en batalla, es un escudo. Entonces el eser o el escudo, imagínate un guerrero con un escudo que no esté hecho para su medida. En los contextos de la guerra se le daba muchísima profundidad, muchísima importancia a los escudos, a que estuvieran hechos realmente a tu medida, porque si tienes un escudo que supera la capacidad de peso que puedes llevar, si tienes un escudo, si eres un gigante y tienes un escudo que no es para tu necesidad, vas a perder las batallas. Entonces lo que la palabra de Dios dice, hey, si estás anclado equivocadamente, vas a perder una batalla, pero cuando tienes un eser hecho a tu medida, entonces vas a ganar las batallas, porque los dardos no van a llegar a la familia. Esto es lo que quiere decir la palabra de Dios en estos pasajes bíblicos. Dios mismo se presenta como el eser. Dios mismo se presenta como el eser. Esto está en Deuteronomio 33, del 26 al 29, donde hay un pasaje hermoso que se lo tienen que leer, donde habla de que no hay nadie como el Dios de Israel, el que cabalga para venir en el eser. Esto a mí, muchachas, me hizo llorar, porque yo estaba como, wow, o sea, el mismísimo Dios de Israel viene en mi ayuda, en mi eser, en el momento en que lo necesito. Él es mi eser y yo soy el eser de mi esposo. Cuando yo entendí esto, muchachas, yo literalmente me rompí. Créanme que esta semana ha sido para mí como, Dios, yo necesito cada día crecer más en ti para hacer para mi esposo lo que mi esposo necesita que yo sea. Soy tan importante dentro de mi matrimonio que si yo no soy el eser de mi hogar se puede destruir. Entonces, dentro de la estructura de la palabra del Señor,
El Señor no nos minimiza como esposas, el Señor nos da autoridad. Y quiero que el día de hoy ustedes lleven esto en su corazón. Ustedes son el Ezer, hecho a la medida de su esposo para protección de su familia. Quédense con estas dos palabras, Ezer, Kenegdo. Quédense con estas dos palabras. El Señor nos dio la autoridad de ser quienes protegemos a nuestra familia. La palabra de Dios constantemente está hablando a las mujeres, está haciendo invitaciones para que nosotras como mujeres seamos conscientes del poder que tenemos sobre nuestros esposos, sobre sus mentes, sobre sus corazones, sobre su autoestima. Entonces, cuando en la primera línea hay algo que se quebranta en nosotras como mujeres, que somos la primera línea, que somos las que estamos enfrente de la batalla, si nosotras estamos rotas, quebrantadas, dolidas, esto se va a ver totalmente reflejado en el tipo de hogar que tenemos. Eva tuvo su primer batalla, no sé, algo que me parece a mí demasiado profundo de la palabra de Dios, es que, muchachos, nada es casualidad. Eva fue la primera que enfrentó una batalla dentro del contexto bíblico como hogar. A ella le tocó la prueba difícil de estar ahí frente al enemigo, tomando la decisión de si sí o no. Y lo mejor, influenciando si sí o no, su esposo también lo haría. Y esta decisión de si sí o no transformó absolutamente todo en nuestra humanidad, en la historia. Todo se transformó por la primera batalla que una mujer tuvo que pelear directo contra el enemigo. Así que una mujer quebrantada, una mujer dolida, una mujer que no tenga intimidad con Dios, es quebranto seguro para su familia. Es quebranto seguro. Si yo como mujer estoy rota, porque muchas veces nosotras como mujeres, digamos, con tantas heridas, en nosotras como mujeres, después de tantos procesos que nos toca vivir dentro de hormonas, dentro de los cambios físicos, dentro de ser mamás, dentro de procesos propios de la maternidad, como la lactancia, las luchas mentales que nosotras pasamos son fuertes. Pero esta tarea que a nosotros se nos fue otorgada, yo lo entendí el día de esta semana, lo entendí en esa conversación que tuve con mi esposo, donde el Señor me dijo, hey, ya deja de justificarte en algunas actitudes que tienes porque has pasado por cosas duras. Deja de justificarte en los errores que has cometido porque es que tú has pasado por mucho. Deja de justificarte porque el rol que yo te di como esposa no es ese. Si yo como esposa caigo todo el tiempo en la justificación, es que mira, es que tú no entiendes, es que tú no eres mujer, es que tú no pasas por embarazo, es que a ti no te duelen los pies, es que todas las cosas que uno tiene como excusa para justificar a veces el mal carácter, las malas respuestas, la debilidad que representamos a veces al no cumplir con nuestro rol. Si seguimos escudándonos en eso, vamos a dejar de ser un Ezer. Punto. Vas a dejar de ser un Ezer. Y cada vez que dejas de ser un Ezer para tu esposo, estás incumpliendo la palabra de Dios. Eres la fuerza, eres la estructura, eres la bendición, eres la inteligencia, eres la primera línea, eres todo lo que tu esposo necesita para ganar las batallas. Y muchachas, es duro, créanme que esa palabra de Dios es dura, pero cuando hay batallas en el hogar que se están perdiendo, yo tengo que cuestionarme como mujer, ¿qué estoy haciendo? Si estoy cumpliendo con mi rol como esposa, si estoy siendo el ser que el Señor quería que yo fuera realmente. Y esta semana, créanme muchachas, que gracias a mi esposo lo sabe y todo lo que les digo es algo que mi esposo puede dar testimonio de eso. El Señor me lo mostró muy claro. Hey, hay áreas de tu vida donde no estás siendo ese, donde ni siquiera estás comportándote a la medida de la bendición que yo tengo para ustedes. Despierta. Eso fue lo que el Señor me dijo esta semana. Hey, ya, despierta, ya no más justificaciones, ya no más dolor, ya no más tanto de lo mismo, porque si quiero ser una persona diferente este año, tengo que empezar por transformarme. Así que el Señor en Tito habla de algo que me
impresiona, y es de que nosotras somos la voz de las generaciones. Esto está en Tito, y Tito refleja muchísimo cómo ve Dios a la mujer y cómo el dolor de las cosas que a veces pasamos trastorna nuestro rol como mujeres de Dios. En Tito habla de que, hey, si tú eres una anciana, pasa la labor de ser mujer a las jóvenes. Háblale a las jóvenes de cómo tienen que comportarse como esposas. Y aquí hay algo que a mí me llamó mucho la atención, es que a veces las generaciones traspasan información, o sea, a veces no, siempre uno en una generación traspasa información, eres portador de información. Tú ahí donde estás eres portador de una historia, eres portador de un montón de información, tanto genética como intelectual, un montón de información. Cada historia que has vivido es información que llevas. Incluso hay información de la que no eres consciente porque está en tu genética y haces cosas que ni te das cuenta. Pero Tito habla de esto. Tito habla de que tenemos la responsabilidad de entregar un legado de cómo ser esposas a las próximas generaciones. Entonces yo pensaba, puede que tú estés aquí y tú digas, no, pues esto no es para mí porque yo ya me divorcié, pero tienes hijos, vas a tener nuera, tienes una hija y tienes que enseñarles cómo ser esposa. Puede que tú en este momento estés pasando por una etapa de mucho dolor, de que estás viviendo en un hogar quebrantado, estás viviendo humillaciones en tu hogar. Hay muchas mujeres sufriendo en sus hogares y no quiero que sientas la carga de que es tu culpa. Absolutamente no. Hay heridas que estás cargando que el Señor puede restaurar, y ahorita les quiero hablar de eso. El Señor también quiere restaurar todas esas áreas de tu vida, pero tienes, así no lo quieras, la responsabilidad de no legar dolor. Qué bueno que como esposas, como madres, hagamos un stop en nuestra vida. Hey, sí, yo lloré, yo sufrí, yo tuve un mal matrimonio, yo terminé en un divorcio, yo fui abusada, yo he sido abusada verbal, mental, física, emocionalmente, pero voy a parar con eso. Y el legado y la enseñanza que quiero dejar a mi próxima generación es un legado de transformación. Mi legado y mi vocabulario hacia mis hijos jamás va a ser, no, el matrimonio no vale la pena. Mi legado, aunque haya sido una información de dolor, mi legado se va a transformar. Esto lo dice la palabra de Dios en Tito. Tú no legas el dolor. Tú tienes la responsabilidad como mujer de legar sabiduría, de legar el ser. Tú como mujer, ahí donde estás, deja de legar tus traumas, deja de legar tus aflicciones, deja de legar todas las cosas que la vida ha hecho contigo. Haz una pausa y yo no soy mi dolor, yo no soy mi quebranto, yo no soy mi divorcio, yo soy un ser. Y ese ser es lo que tienes que legar como madre, como esposa, como mujer. No importa el rol que desempeñes en esta sociedad en este momento, no interesa. El Señor te dio un rol. El Señor te dio una responsabilidad. Y bajo esa responsabilidad quiero que empecemos a actuar. Entendamos profundamente en la palabra de Dios que la fuerza que el Señor nos da con ser es ser, no está en ser las que mandamos en el hogar, no está en ser las que más gritamos en el hogar, no está en deshonrar a nuestro esposo con lo que hacemos y decimos. Nuestra fuerza como ser no tiene absolutamente nada que ver con ser los que más gritamos. Nuestra fuerza como ser no tiene nada que ver con lo que el feminismo ha querido inyectar. Nuestra fuerza como ser está reflejada en Proverbios 31. Y yo sé que es un pasaje que hemos leído demasiado, pero este pasaje de Proverbios 31 habla de una mujer que es empresaria, de una mujer que es emprendedora, que cuida sus recursos, que es madre, de una mujer que siempre sabe cómo actuar y cómo ser, de una mujer que cuida de los suyos,
que teje ropas para los suyos, que cuida, que los protege del frío, dice, les teje ropas dobles, es decir, es protección, es ser. La mujer de Proverbios 31 no es una mujer arrogante que se quiere sobreponer a su marido, sino que es una mujer que sabe cuál es su rol, que cumple sus sueños. Lean ese pasaje de la mujer de Proverbios 31 y es una mujer que sonríe sin temor al mañana, es decir, una mujer que sabe lo que es, una mujer que sabe lo que vale, una mujer que se mira al espejo y es segura de lo que el Señor le ha dado, una mujer que se mira al espejo y sabe que está trabajando por sus sueños. Por eso cuando dice se ríe sin temor al mañana, es porque tiene provisión, es porque tiene sus ahorros, es porque administra, es porque está cumpliendo sus sueños, es porque ha cumplido con todo el rol que el Señor como mujeres nos dio. Así que la palabra de Dios durante todo el tiempo nos está invitando a que cumplamos un rol, a que vivamos dentro de ese rol, a que seamos ese rol y a que leguemos ese rol. Mi identidad en Dios, antes de que yo sea esposa, y por eso en 8 días les quiero hablar de eso, antes de yo ser esposa debo tener claro quién soy yo en Dios, para que cuando sea esposa mi identidad esté constantemente rendida a los pies del Señor, entendiendo quién es Dios, entendiendo quién soy yo y entendiendo quién es mi esposo y cómo comportarme. Proverbios 11:22 dice que una mujer, lo voy a leer mejor aquí, voy a leerlo aquí porque no se me perdió, o si alguna lo tiene y nos lo quiere compartir. Proverbios 11:22. Es un pasaje que esta semana encontré y se me hizo demasiado fuerte, porque así es la responsabilidad. Cuando el Señor da una gran responsabilidad, también nos da con eso un altísimo grado de compromiso. Y dice la palabra de Dios en Proverbios 11:22 que como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa pero sin discreción. Como un zarcillo de oro puesto en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa sin discreción. Esto es una invitación dura, la verdad, uno lee eso y es duro, pero hay algo que la palabra de Dios siempre nos quiere invitar a nosotros como mujeres, y no hay nada de malo en cuidarte, no hay nada de malo en querer verse bien, no hay nada de malo en hacer muchas cosas por tu cuidado personal, no hay nada de malo en eso, pero la palabra de Dios está diciendo, ¿de qué te sirve ser una mujer hermosa pero fatua? ¿De qué te sirve ser una mujer hermosa pero imprudente? No eres discreta, estás haciendo cosas que están yendo en contra de los principios que yo establecí para ti. ¿De qué te sirve ser hermosa si la vanidad, todo eso es vanidad y todo eso pasa? En Eclesiastés habla mucho de eso, acerca de todo eso va a pasar. Esto que ustedes están viendo el día de hoy, bonito o feo, va a pasar. Pero el carácter que el Señor a nosotros como mujeres nos dio es eterno, porque se lega, lo vas a entregar, lo vas a dejar en tu familia. Son como sellos de identidad informativa que dejas en los tuyos. Así que es muy importante. Esto lo dice la palabra del Señor en Proverbios 11:22. Hay otro pasaje donde habla acerca de que una mujer insensata es como una cicatriz en el corazón. Eso me dejó como, Dios mío, qué fuerte. Proverbios 12:4 dice: la mujer virtuosa es corona de su marido, y la mujer que avergüenza a su marido es podredumbre a sus huesos. Salmos 128:3 habla de una mujer que es como una vid floreciente, que tiene a su familia, estoy parafraseando literalmente, que tiene a su familia en su mesa y ella resalta, es como una vid floreciente, es
el tesoro de su familia. Eso está en Salmos 128:3. Proverbios 19:14 dice: casa y riqueza se heredan de los padres, pero la mujer prudente proviene del Señor. Wow. Entonces aquí lo que la palabra del Señor le está diciendo a los hombres: tú puedes escoger una mujer con riqueza, se puede interpretar así, o también el Señor te está diciendo: hey, tú sabes que tus padres te pueden dejar una muy buena casa, mucho dinero, pero el tener una buena esposa es un tesoro que proviene del Señor. Hay cosas que puedes comprar, pero la palabra de Dios como esposa nos está dando el valor de el que haya esposa, el que haya una buena esposa, haya el bien. La Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica, mas la necia con sus manos la destruye. Y créanme que esos pasajes para mí son demasiado difíciles, porque hay mujeres que pasaron por cosas muy duras en su matrimonio y están cargando con mucha culpa actualmente, porque el Señor nos da como este rol de: hey, cuida, haz esto. Pero hay de historias a historias, y quiero que en lugar de usar esto como un escudo que digas: hey, no, sabes que esta palabra no es para mí, quiero que lo uses como el Señor te está dando a ti la fuerza para que salgas adelante, para que entiendas tu rol como mujer, para que entiendas lo maravillosas que somos en sus manos, y que el Señor también puede totalmente restaurar historias, y que el Señor quiere que estos pasajes de la Biblia, así como la información que legamos, tú puedas dejárselo a las próximas generaciones. Entonces, dentro de todo el contexto bíblico, el Señor lo que quiere que seamos como esposas es unas mujeres sabias, prudentes, que enseñemos a las más jóvenes a amar. Eso está en Tito 2:4. Una mujer que no humilla a su esposo, una mujer que honre a su esposo, una mujer sabia, prudente, discreta, que mire el peligro, lo entienda y pueda actuar. Las mujeres representamos a la iglesia, y los hombres son representación del amor del Señor por la iglesia. Ambos tenemos la misma responsabilidad. Y hay algo que a mí me gusta mucho. Yo siempre escuchaba a mi padre decir: es la responsabilidad que él tiene dentro del hogar, es amar a mi mamá como el Señor ama a la iglesia. Eso es una responsabilidad demasiado grande, y nosotras como esposas tenemos que cumplir también con nuestro rol. No solamente estar reclamando amor: ay, pero es que tú, mira lo que dice la palabra de Dios aquí, pero también miremos la responsabilidad que nosotras tenemos de ser sujetas, de cuidar y tener cuidado en nuestro corazón para entender lo que es en realidad la sujeción para el Señor. Hay mujeres en la palabra de Dios que nos dan un claro ejemplo, a veces bueno, a veces malo, de cómo tenemos que ser. Cuando yo miro la mujer de Lot, como el Señor los quería librar del peligro, como el Señor, a pesar de todos los errores que ellos como familia habían cometido, los quería rescatar, el Señor le quería dar a la mujer de Lot la oportunidad de restaurar su historia. Si ustedes leen, esta familia era un genuino desastre. O sea, ¿cómo es posible de que llegan el pueblo a querer abusar sexualmente de los ángeles? Y Lot mismo les dice: ¿saben qué? Yo no les voy a dar, son ángeles, quiero darles a mis hijas, les entrego a mis hijas. Y el pueblo ni quería a sus hijas. Así de dañado estaba esa nación. Imagínense, si un hombre dice esto, ¿cómo es la mujer? ¿Cómo es la compañía de Lot? Así que el Señor lo que les estaba dando a ellos no era solo la oportunidad de salir huyendo de una nación que iba a ser destruida. El Señor también les estaba dando la oportunidad de restaurar su historia. Esto es lo que estaba haciendo el Señor cuando los sacó de esa tierra a Lot y a su familia. Pero el Señor les estaba dando la oportunidad de restaurar su historia, y lo que hizo la mujer de Lot fue mirar hacia atrás. Oh, ¿qué estará pasando? Yo no quiero salir de aquí, sigo con eso en mi corazón, ¿para dónde me van a llevar? Yo soy feliz aquí. Así estaba la mujer de Lot, y terminó convertida en una estatua destruida completamente.
y en consecuencia su familia también, como lo registra la palabra de Dios. Así que si tú sientes que como familia el Señor te ha estado llamando a otra temporada, el Señor quiere restaurar tu historia, el Señor quiere cambiar cosas de tu pasado que dolieron, el Señor quiere perdonar tus pecados, el Señor quiere que aceptes los pecados que cometiste, los errores que como esposa, como madre cometiste, pero estás mirando hacia atrás. Y quiero que a través de esta historia de la mujer de Lot entiendas que cuando el Señor te llama y te quiere sacar, es tiempo de que mires hacia adelante. Deja de mirar hacia atrás. Mira hacia adelante. Prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento. Ahí está tu lugar. Y uno como mujer siente cuando el Señor le está llamando al siguiente nivel. Cuando el Señor te está llamando al siguiente nivel como familia, al siguiente nivel de quebrantamiento, al siguiente nivel de intimidad con Él, al siguiente nivel de relación genuina con el Señor. Uno lo siente. Y si has estado sintiendo que tu hogar necesita ir al siguiente nivel, no es tiempo de que estés mirando hacia atrás como, ay, es que me gusta mucho esta vida, es que me gusta esto, es que esto yo no lo puedo dejar de hacer. Deja de mirar hacia atrás y empieza a mirar hacia adelante. Esto nos lo deja la historia de la mujer de Lot. Esther, me encanta el rol de Esther en general, pero uno de los roles que más me gusta de Esther, aunque son pasajes muy cortos y no entran como en detalles, pero uno de los roles que más me encanta a mí de Esther es su rol como esposa, porque es una mujer que no estaba acostumbrada a la realeza, pero ella se adapta por amor. Ella se adapta no solamente por la responsabilidad como reina, sino por la responsabilidad con su nación. Ella decide adaptarse y respeta completamente las normas del palacio, prepara una cena, habla con su esposo. Y miren, el servicio y la comunicación en el rol de Esther fueron lo que salvó a una generación entera. Y a eso le podríamos sumar la obediencia. Sumémosela. El servicio, la obediencia, porque sirvió por obediencia. El servicio y una comunicación asertiva fue lo que salvó a una generación entera. Así que quiero dejarte estos 3 valores que Esther nos enseña en su rol como esposa, de que hay cosas de nuestra familia que van a ser salvadas por estas 3 cosas. La obediencia, el servicio y la conversación asertiva pueden salvar tu hogar. Eso nos lo entrega Esther en su rol como esposa. En Nehemías 4 hay un pasaje que me encanta donde habla de pelear, de luchar, de hacer todo lo que tengamos que hacer por nuestra generación. Y eso es algo que hizo Esther. Peleó, luchó a su manera, con mucha sabiduría, pero batalló para salvar a su nación. Rahab, me encanta esta historia porque Rahab fue una prostituta. Y en Génesis exactamente, Rahab en la palabra de Dios era la prostituta. Pero en Hebreos el Señor restauró su historia y es una mujer de fe. Es una mujer que cambió y transformó la historia, porque adicional, aunque ella fue prostituta, ella se casó con uno de los descendientes de la tribu de Judá, así que ella fue la responsable de continuar con el linaje que terminó en Jesús. Entonces imagínense esta historia tan maravillosa que sería una enseñanza entera, donde habla de Rahab, una mujer que se dispuso a ser como Jesús quería que ella fuera, y cambió la historia con la elección de su esposo, con el servir a su esposo, con el criar hijos, y sin darse cuenta fue también una persona que abrió el camino para el linaje a Jesús. Fue prostituta, pero el Señor cambió su historia. Entre Génesis y Hebreos, Rahab es una mujer completamente diferente. Así que si estás aquí en este momento y estás dolida, estás triste porque has tenido una historia dolorosa, porque has vivido cosas que no entiendes, porque te tocó vivir a ti, has
pasado por episodios de tanto dolor, de tanto sufrimiento, que es lo que en este momento estás dejando en tu familia, quiero contarte esta historia de Rahab, donde el Señor transforma un pasado doloroso por un presente y un futuro glorioso. Y todo estuvo en la decisión de ser una buena esposa con el carácter del Señor. Dice la palabra de Dios en Hebreos que Rahab es una heroína de la fe. Rahab no es prostitución, Rahab no es abuso, Rahab no es dolor, Rahab es una heroína de la fe. Así que eso podemos ser nosotras en el Señor. Restauración. El Señor quiere restaurarnos, cambiar nuestra historia. El Señor quiere que tu pasado no te defina como esposa. Tienes la oportunidad de ser una gran esposa a pesar del pasado que hayas tenido. Me encanta porque a través de Rahab, lo tengo aquí escrito, ella hizo un cambio en su generación. Un cambio en su generación. Y los hijos de Rahab, por su herencia, digamos como de pecado, los hijos de Rahab hubieran podido ser prostitución también, hubieran podido ser drogas, adicción. Los hijos de Rahab hubieran podido ser todo lo malo que pudiéramos imaginar. Pero los hijos de Rahab, desde Rahab, lo que pasó fue una transformación generacional. Así que Rahab no crió hijos para la vergüenza, sino que transformó la generación, y como ya se los dije, a través de ella continuó el linaje que terminó en Jesús. Me encanta cómo la palabra de Dios en 1 de Pedro 3 habla de cómo ser una esposa que gana a su esposo que no cree en el Señor. Y estos pasajes hablan de que nosotros con nuestra conducta podemos ganar a nuestros esposos que no creen en el Señor. Y hay muchas mujeres, muchas batallando con esposos que se han alejado del Señor o que no creen en el Señor. Y quiero regalarles 1 de Pedro 3 para que entendamos que el Señor efectivamente quiere que con tu conducta te ganes a tu esposo, con tu amor. A veces uno quiere ganarse a su esposo desde la cantaleta y quiere ganar batallas con ellos desde, ay, pero es que ¿por qué esto? Y mira esto, y me voy para la iglesia, así tú no me dejes. Pero sabes que esas batallas el Señor te las enseña a pelear. El Señor quiere que ganes esa batalla, pero hay formas en las que puedes ganar esa batalla desde la sabiduría, desde el amor, desde la conducta sana, desde una vida emocional, mental y espiritualmente sana. El Señor quiere que ganes a los tuyos. Es una batalla que el Señor quiere que ganes, pero tienes que saberla pelear. Así que 1 de Pedro me encanta. Gracias, hermana Sandra. 1 de Pedro 3, donde habla cómo podemos ganar a los nuestros. Me encanta también la historia de Noemí. Ella, una viuda, un pasado doloroso, pero ella lo que hace es bendecir a Ruth, a su siguiente generación. Y sabes que yo pasé por este momento de dolor, pero eso no es lo que yo te quiero dejar a ti, y abre el camino para que Ruth también pueda encontrar felicidad, y cambió y bendijo la siguiente generación. Y con esto quiero terminar, que fue algo que encontré ahí súper rápido. Y es que yo estaba mirando Éxodo, y no sé si lo tengamos la oportunidad, no lo puedo leer todo definitivamente, pero hay un pasaje en Éxodo 4 y empieza desde el 20. Entonces dice, entonces tomó Moisés a su mujer, a sus hijos, y los puso sobre un asno, y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y a partir de ahí fue que yo empecé como a leer, y son pasajes muy rápidos, que uno generalmente lee súper rápido, y que uno no estudia a profundidad. Pero cuando yo leí esto, a mí me transformó el principio del año, porque como les digo, les estoy compartiendo esto porque esta es la forma en la que yo, Laura, quise iniciar mi año,
siendo mucho mejor como esposa. Y en estos pasajes de cuando encontré todo lo de ser y todo lo que el Señor quiere que yo sea desde la esencia que Él me dio, encontré a Séfora, a la esposa de Moisés. Algo que me encanta de la historia de Moisés es que Moisés es un hombre o fue un hombre transformado por mujeres, porque toda su historia tiene que ver con mujeres. Toda la historia de Moisés, su mamá, su hermana, la que lo cuidó, la que lo crió, rescatado por mujeres desde su niñez, y ahora también en su vida de casado también fue salvado literalmente por una mujer, por su esposa. Y resulta de que el Señor quería, voy a parafrasear aquí, el Señor quería que Moisés fuera a dar un mensaje al pueblo. Moisés ya era casado, ya tenía sus hijos, pero espérenme porque quiero... Miren lo que dice el 24. Moisés iba al pueblo a decir, iba a dar al pueblo un mensaje de transformación y también a enmarcar muchísimo las normas y las leyes que el Señor tenía para el pueblo. Esto es muy, muy profundo. El Señor sabía lo que quería hacer con el pueblo y también sabía que quería usar a Moisés para esa transformación y para todo lo que el Señor usó a Moisés. Pero dice la palabra de Dios en Éxodo 4:24 que el Señor quería matar a Moisés. Quería matar a Moisés. Estuvo a punto, dicen, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Y me impresiona lo cortico que es esto, pues como que pasa y ya. Dice, quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, ahora tú eres esposo de sangre. Y así le dejó ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dejó ir a Moisés. Me impresiona mucho esto porque a pesar de que Moisés era el elegido, el Señor lo había elegido para que llevara un mensaje, pero el mensaje que Moisés iba a llevar al pueblo era de circuncisión, de cumplir la ley, básicamente, cumplir la ley. Pero Moisés mismo no estaba cumpliendo la ley, porque sus hijos no habían sido circuncidados. Así que la razón por la que el Señor quería matar a Moisés en Éxodo 4:24 es porque Moisés iba a hablar de algo que él no estaba viviendo. Moisés iba a enviar un mensaje y a predicar un mensaje que él no había cumplido en su propia familia. Entonces el Señor quería matar a Moisés. Y lo que hace Séfora en ese momento es ver la necesidad, así que corta el prepucio de su hijo, lo circuncida, lo pone a los pies de su esposo y le dice, ahora eres mi esposo de sangre por la circuncisión. Es decir, mira, aquí estás cumpliendo con la ley. Y dice la palabra del Señor que inmediatamente el Señor dejó ir a Moisés. Y este pasaje me encanta porque si Séfora no está ahí, ¿qué pasa? O sea, imagínense la historia de Moisés y del pueblo sin Moisés. O sea, si Séfora no está ahí para cuidar a su esposo, ¿qué hubiera pasado? Muchachos, en serio, o sea, yo cuando leí eso, que como, Dios mío, así importante soy. Ese es el rol que yo como esposa tengo que desempeñar. Salvar a mi esposo, salvarlo, pelear batallas, tener todo el tiempo en mi bolsa espiritual, obviamente, cuchillos, armas para proteger. Que tú como esposa estés alerta del peligro que hay. Hay amistades que atentan contra tu matrimonio. Hay muchas cosas que atentan contra la bendición que el Señor te dio con tu matrimonio. Y a veces por insensatez estamos dormidas y ni nos damos cuenta de que el enemigo está atacando en nuestra propia casa.
hay pecado en tu casa y tú no te estás dando cuenta. Y como Séfora tenemos que ser, hey, hay pecado aquí, cortemos esto. Hay pecado en mi hijo, veo a mi hijo sirviendo en pecado. ¿Qué estoy permitiendo? Cortemos esto. Como madre, como esposa, tienes la responsabilidad de ser como Séfora, de cuidar a tus hombres, de cuidar a tu esposo, de cuidar a tus hijos. Nuestra responsabilidad como mujeres y como esposas es ser un ser hecho a la medida, donde el Señor se sienta orgulloso de lo que creó. Les regalo estas dos palabras en hebreo, se las voy a escribir aquí para que lo tengamos un poquito más porque me genera dificultad. Estos somos nosotras como mujeres, un ser que digno en la vida de nuestros esposos. Miren el original en hebreo para que entiendan lo que la palabra del Señor quiere decir cuando nos llama ayudas idóneas. La ayuda idónea no es estar dormida esperando a ver qué me toca hacer. La ayuda idónea es estar al pie de la batalla. Es decir, Dios mío, hoy me despierto a pelear una nueva batalla, porque así es esto de vivir. Todos los días en la mente de tu esposo hay una batalla. Y como esposas tenemos que estar atentas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te ha dicho el Señor esta semana? Hablemos de lo que el Señor te ha estado revelando esta semana. Hablemos de cómo te sientes. Levantar en nuestros esposos lo que el Señor quiere que ellos sean. Porque el Señor quería que Moisés cumpliera con una misión. Y Séfora lo entendió. Si Séfora no entiende la misión que tenía Moisés, entonces, ¿qué hubiera sido de la historia? ¿Qué hubiera sido del pueblo de Israel? Así que me parece tan hermoso el rol de Séfora, que posiblemente nadie lo vio, posiblemente nadie lo entendió, pero lo que ella hizo fue salvar la vida de Moisés, porque el Señor lo quería matar, lo quería matar. Ella lo salvó a través de estar alerta, a través de estar despiertas. Así que yo quiero hacerles esta invitación a que no durmamos más espiritualmente, a que no nos refugiemos más en el dolor para excusarnos de por qué somos malas esposas y descuidadas como madres, a que no permitamos que el pecado esté en nuestra casa, sino que lo cortemos en el nombre de Jesús, rompamos con esa información de pecado que a veces quiere entrar a nuestras casas. En el nombre del Señor, rompamos, y si tienes que hacer lo que sea por pelear esas batallas, hazlo, pero no lo pelees con cantaleta, muchachas. No lo peleemos con amargura y con que el esposo llegue y uno esté haciendo todo el tiempo mala cara, sino que uno lo pelee en oración y salvando y rescatando emocionalmente a nuestros esposos. Y quiero, antes de despedirnos, que dejemos de luchar con los roles en el hogar, de estar peleando de quién es más, es que yo también tengo valores, que yo también importo, de si él es superior o yo soy superior, de quién gana más. Dejemos de pelear esas batallas de esa manera que el feminismo nos quiso implantar en la mente. Dejemos de pelear batallas que no nos corresponden para pelear las batallas que el Señor quiere que peleemos. Ora por la salvación de tu esposo. Ora por la autoestima de tu esposo. Tu esposo lucha con cosas del pasado, con vacíos del pasado. Ora por el pasado de tu esposo, ora por el presente de tu esposo, ora por el futuro de tu esposo. Si has visto que tu esposo tiene ministerio, deja de luchar contra eso, deja de minimizar lo que el Señor le ha dado y lucha, batalla para que esa victoria llegue a la vida de tu esposo y en consecuencia a la de tu familia. Ora por el corazón de tu esposo, ora por su mayordomía, ora para que el Señor le dé sabiduría de dirigirte, ora para que el Señor le dé la sabiduría para pensar cómo seguir proveyendo a su familia, ora para que el Señor le dé carácter, ora para que el Señor le dé seguridad. Hay una responsabilidad que el hombre tiene muy fuerte y es proveer, y eso no puede suceder si no hay seguridad en su corazón. Así que ora por seguridad para tu esposo, ora por su liderazgo,
que Él todos los días pueda despertar con la fuerza para liderarte a ti, liderar a tus hijos, liderar la casa. Ora para que el Señor le dé salud física, emocional, espiritual. Ora por tu esposo. Haz una lista de necesidades de tu esposo. Eso es algo que el Señor puso en mi corazón hacer esta semana, y es una lista. Yo inicié un journal este año, y siento que voy a ponerme mucho más disciplinada, porque como estábamos en tantos días de estar con la familia, no me había enfocado. Pero lo primero a lo que el Señor me invitó esta semana es a trabajar en mi rol como esposa. Así que lo primero que hice en ese journal es escribir una lista de necesidades de mi esposo y orar por él. Orar por él es lo que estaba haciendo durante toda esa semana, y en consecuencia transformarme yo a través de la oración y de la palabra. Todo el tiempo estoy orando: Señor, no quiero ser igual, no quiero pensar igual que hace 2 años, no quiero actuar igual que hace 1 año. Transforma mi mente, transforma mi vida. Y esa ha sido mi oración esta semana: cubrir a mi esposo en oración. Y nosotras como esposas somos una creación admirable. Muchachas, nosotras somos admirables, somos la fuerza, somos el amor, somos la protección. Y hay algo que el Señor me ha invitado mucho a hacer estos días, y es a rodearme de mujeres que me den ejemplo de la esposa que yo quiero ser, que me den ejemplo acerca de la madre que yo quiero ser. El Señor en oración me dijo algo esta semana que me encantó, y es que, ustedes saben, estamos en embarazo nuevamente, y yo siento una responsabilidad tan grande. He sentido mucho peso en mi cuerpo, porque esta panza está más grande de lo que era Lidia. Pero he sentido un peso literalmente espiritual de decir: Señor, ¿qué vamos a hacer como padres de 2? Y el Señor me dijo algo tan hermoso, y es algo en lo que encontré paz, porque el Señor me dijo como algo como: lo que estamos haciendo como padres es lo que asegura que nuestro nombre sea conocido en la próxima generación. Lo que haces como padre es lo que asegura que seas conocido en la próxima generación. Y eso debe traer a tu corazón un descanso de saber que tu generación está en manos seguras, porque tú estás en las manos seguras. Así que la invitación que quiero hacerles al día de hoy es a que no le demos tanta importancia a cumplir sueños, que está bien, a ser las mejores empresarias, que está bien. No le demos tanta importancia a ser las mejores en lo que sea que hagamos, las más adineradas. No le des tanta importancia a eso como a ser una buena esposa. Propón en tu corazón ser esposa, ser la mejor esposa. Y oro por ti para que puedas dejar ese espíritu de enfermedad que has heredado, emocional, que puedas abandonarte en los brazos del Señor, y levantes hijos nobles, sabios, prudentes, que no sean creados desde el dolor, sino desde la sabiduría y desde la conciencia de ser un ser. Eso somos, un ser. Esa es la posición que el Señor te dio. Eres ser. Así que como ser, actuemos, vivamos, fluyamos, y dejemos que el Señor gobierne, que sea el que gobierne. No más luchas por quién gobierna, sino la aceptación de el Señor es el que gobierna. Y si el Señor me gobierna a mí, yo cumplo con mi rol de ser la mejor esposa, y dejo a mi esposo ser el sacerdote que el Señor quiere que él sea. Confía en tu esposo, en el liderazgo que el Señor le dio, en la inteligencia que el Señor le dio. Confía, descansa, que estás en los brazos correctos, porque hiciste una muy buena elección. Así que salgan de este live a ir a darle mucho amor a sus esposos,
a mandarles un texto, eres el mejor, eres lo más lindo que me ha pasado en la vida, a levantarles esa autoestima, porque para ellos eso es muy importante. Así que vayan a dar mucho amor a sus esposos y en consecuencia ustedes también van a dar lo que reciben. Así somos, ese es el rol que el Señor nos dio, sabiduría, siempre muchachas, y es ser por siempre, es lo que queremos ser. Muchas bendiciones, cuídense mucho, abrazos. No puedo leer los mensajitos que estaban escribiendo ahí, pero gracias por compartirlos. Muchas bendiciones. Cuídense mucho. Chao.